¿Qué tal? Buen día, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que estés escuchando o viendo este video. Y también pues una pequeña disculpilla ahí por la autoridad de este video, ¿verdad? Lo hago de corazón y la verdad es que lo único que quiero es transmitir pues todavía pues lo que he estado aprendiendo una vez que decidí salir del redil de una congregación cristiana. Y quiero continuar con la serie de los videos sobre la cultura de la pureza, porque sí, cuando uno cree que termina en este tipo de temáticas, lamentablemente uno sigue escarbando y siguen saliendo cosas y cosas y cosas que uno va recordando, ¿verdad? Porque en la cultura de la pureza no es nada sencillito o superficial, ¿no? Son cosas profundas, son cosas que dañan desde la médula, ¿verdad? Y pues, como les decía, van saliendo cosillas y quiero esas cosillas transmitirlas en estos videos también. Mm, Hay otro tema relacionado con la pureza que está también medio escabroso, súper tabú y que sí se llega a tocar en algunos cursos o en algunas conferencias específicamente de pureza dentro de las congregaciones. Y este es el tema de el autoerotismo, o mejor dicho, o mejor conocido como masturbación. Tema delicado porque en el momento en que uno pisa la congregación y te empiezan a transmitir los principios básicos en los cuales se rige dicha congregación, pues ahí va inmerso el decirte, ¿sabes qué? El hecho de que tú practiques la masturbación ya es un pecado sexual, es inmoralidad, es impureza y ofendes a Dios. Entonces, platicando un poquito de mi historia con esto, yo llego a la edad de 22 años, em, cursaba por ahí del quinto semestre de mi carrera. Y llego, obviamente, pues en una etapa de juventud, en donde la cuestión sexual pues está a flor de piel. Digo, no era un adolescente ya, ¿verdad? Pero ya como adulto joven, pues era algo que lo hacía comúnmente, ¿no? Pues como cualquier persona que lo practica de manera normal. Nuevamente aquí apelo mucho al sentido común, porque luego no falta el que hay la pornografía y lo hacías en todos los días o con pensamientos muy extremistas, vaya, no estamos hablando aquí de extremos, estamos hablando de cosas naturales, estamos hablando aquí de cosas que se hacen de manera natural porque es parte de la naturaleza humana. La sexualidad está impresa en nuestro cuerpo, la sexualidad fue dada por Dios. Entonces apelo al sentido común. No estoy hablando aquí de adicción al porno, no estoy hablando aquí de una masturbación impulsiva o ansiosa, no. Estoy hablando de cosas que cualquier joven o que la mayoría de los jóvenes sanos lo hacen. Ujú. A eso me refiero. Cerramos el paréntesis. Entonces, cuando yo llego aquí a la congregación, me transmiten que eso era un pecado y que tenía que dejarlo de hacer. Si tú has escuchado los últimos videos respecto a la cultura de la pureza, menciono mucho que mientras uno es soltero dentro de una congregación, todo lo relacionado con lo sexual va a ser algo del diablo, va a ser algo que tienes que reprimir porque está mal, va a ser algo que ni siquiera se debe de mencionar, porque ya estás pecando contra Dios y ya son temas muy perversos y se van a la polaridad de que hay perversión y todo esto, ¿no? Entonces, como yo iba entrando por ese camino, pues dije, pues voy a tomarlo, ¿verdad? Pues ni modo. Y yo en su momento dije, pues igual, pues yo quiero ser santo así como Dios es santo, porque es lo que te transmiten, ¿no? Pero al final de cuentas,
lo que uno no se da cuenta ante ese tipo de prácticas es que uno va en contra de la naturaleza humana. O sea, y quiero hacer un pequeño análisis de, por ejemplo, cómo es que se transmite ese tipo de enseñanzas. ¿Por qué satanizan algo tan natural como lo es la sexualidad del ser humano? Ujú. Y yo estaba pensando y decía, a ver, ¿de dónde viene todo esto? O sea, ¿quiénes son los que se paran en un púlpito? ¿Quiénes son los que se paran a predicar este tipo de situaciones de que hay que dejar a un lado y que la sexualidad todo es malo y que la masturbación es intocable? Llegué a la conclusión de que los que transmiten esto son personas, ministros, líderes, casados, de entrada, ¿no? Gente que cuenta con una pareja con la cual puede tener intimidad a menudo, dependiendo del caso, ¿verdad? Pero se espera que si tienes una esposa, tienes una pareja, un esposo, se espera pues que haya intimidad. Hay casos, ¿verdad? Pero si lo ponemos de una forma, eh, ¿cómo podría decirlo? O sea, sí, o sea, se pretende que haya sexualidad, que haya relaciones sexuales dentro de un matrimonio. Ajá. Entonces, como yo lo decía también en un video anterior, pues uno como casado se para y habla desde el privilegio, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que la llevan aquí? Los que no pueden tocar la sexualidad porque es del diablo y porque te vas a perder. En primer lugar, y haciendo una generalidad, las personas solteras, como lo decía ahorita, ¿no? Las personas solteras son las que no pueden tocar la sexualidad. ¿Por qué? Porque pues todo está mal. Tienen que esperarse al matrimonio. Uh-huh. Pero aún adentro de la soltería, dentro de una congregación, todavía la llevan peor las mujeres solteras. Porque ahí sí se les carga la mano cañón. Sobre todo en temas de autoerotismo. Le voy a llamar autoerotismo, pero sabes a lo que me refiero. El título del video, ¿verdad? Mm, lamentablemente, y por si no lo sabías, el tema del autoerotismo es más fácilmente practicado por los hombres. Esos que se paran ahí en el púlpito y que están casados y que tienen años de matrimonio tal vez, o sea, digo, no generalizo, pero pasa, ¿no? Pero todos esos que te hablan de la impureza sexual, de la inmoralidad, de que no debes tocarte, de que todo es del diablo y somete tu cuerpo, ¿no? A Cristo y a Dios, practican el autoerotismo, o al menos lo han llegado a hacer. Yo lo llegué a hacer. Pero ¿qué es lo que sucede? Bueno, ¿qué es lo que pasaba conmigo? Yo estoy aquí haciendo abierto, pero sé que también sucede con otras personas, ¿no? También. Em, uno, de manera natural, viene como que ¿cómo decirlo? Esas ganas de hacerlo. Obviamente mientras lo estás haciendo de manera natural es algo que se goza, que se disfruta. Viene el final feliz. Y en el momento en que termina ese final feliz, viene el taladro de la conciencia y ¡pum! Te traspasa. Y te dices a ti mismo, sabes que ya la regué. Y es cuando empieza la culpa, ¿verdad? Dios ya me va a castigar. No voy a tomar las santas en el domingo. Me siento mal conmigo mismo, me siento sucio. Me siento de lo peor, la peor basura, merezco lo peor. Eso es lo que a mí me pasaba por la mente. Y lamentablemente a muchos hombres pasaban cosas similares por su mente cuando pasaba esto, ¿no? Sin embargo, es algo que sí se llega a practicar.
Y después, en medio de todos estos arrepentimientos por haber hecho algo tan natural como es masturbarse, es cuando empieza el hombre. Ay, no, 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 hay que hablar de la pureza, ¿verdad? Y hay que hacer prédicas, y hay que hacer 20 horas de ayuno. Y quieres arrastrar a todos los demás por tus miedos y por ir en contra de tu naturaleza. Naturaleza que por cierto te dio Dios, ¿verdad? Y es cuando se hacen ahí todos los talleres y cursos y todo de gente que lamentablemente, para bien o para mal, no sé, tiene estas cargas de conciencia, ¿verdad? Entonces, como te decía también en otro video, pues quiero pensar que las mujeres también de pronto sienten el deseo, las ganas, ¿verdad? Sobre todo cuando son solteras, ¿verdad? El problema aquí es satanizar, satanizar esto como si fuera lo peor. O sea, ¿de quién viene ese tipo de doctrinas? Es cuestión de ponerse a estudiar tantito. En el video número 1 yo te decía, si quieres investigar de dónde viene todo este concepto de la cultura de la pureza, basta con googlear el título y te viene ahí toda la historia. De ver cómo fue una situación donde siempre se involucra un tocado por Dios, siempre se involucra un narcisista que quiere controlar a la gente, ¿verdad? Que son los que fundan las iglesias, ¿verdad? Con su verdad única, intocable, inmaculada. Y todos estos narcisistas son los que empiezan a hacer ciertas doctrinas, ciertos dogmas para la gente que lamentablemente luego después van engatusando y va llegando a su grupo. Después te enteras que luego todos esos narcisos andan viendo pornografía infantil o seduciendo mujeres con delitos sexuales, ¿verdad? Como el tipo, ¿verdad? Que fundó la congregación de donde yo salí, que lo está persiguiendo la ley, por cierto. Pero todos los demás que van llegando, no, esos sí tienen que someterse a cuchillo, a cuchillo, a cuchillo. Ujú. Doctrinas y dogmas que van en contra de la propia naturaleza humana. Nuevamente, o sea, es cuestión de ponerse tantito el lente del sentido común y de analizar un poquito la situación del mundo, de la naturaleza. Si pusiéramos en un campo de fútbol a la humanidad jugando en contra de la naturaleza, siempre gana la naturaleza por goleada. Siempre que alguien quiere ir en contra de la naturaleza, Dios demuestra que la naturaleza está ahí por algo. Y la sexualidad es parte de la naturaleza humana, por supuesto, hay que ser responsables. Como decía, sentido común, o sea, no es una cuestión de estar dañando a la demás gente. Como los controladores que de repente andan ahí también queriendo engatusar tanto hermanos como hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando una soltera no practica su sexualidad, tiene una mayor... se me fue la palabra, perdón. Probabilidad. Tiene una mayor probabilidad de generar cáncer. Cáncer en la matriz y zonas relacionadas. Cuando un hombre no eyacula, también tiene una amplia probabilidad de generar un cáncer de próstata. Nuevamente, son datos que yo no me saco de la manga, pero yo no quiero venir aquí a hacerte la tarea. Ahí está el Google. Sí, Google, o sea, como se diga. Es cuestión de poner ahí y ver estadísticas. Para eso existe la estadística, para eso está la ciencia, para tenerla como herramienta para aprender. El que no quiere aprender hoy en día es porque de plano no le interesa. Ya no hay pretexto para no saber. Yo de hecho te animaría a que tú crearas tu propia estadística y tuvieras, por ejemplo, tus respectivas congregación,
Ver cómo están los solteros en ese tema. Ver si es que hay casos de tumores o de cáncer por lamentablemente practicar esa cultura de la pureza que es súper tóxica para el ser humano. Investiga. Ve con los hombres, ve con las mujeres, pregunta cómo está su salud en ese sentido. Te vas a topar con cosas feas. Es cuestión de moverse tantito por ahí. Y luego uno, lamentablemente, puede pensar, ¿cuál es el precio a la santidad? ¿Un tumor? Qué duro. Porque no es así. Dios no castiga. Dios no está en contra de tu naturaleza. Dios por algo puso esa naturaleza ahí. Y te dio un libre albedrío y te dio la capacidad para tomar decisiones sabias sin necesidad de que alguien te asuste desde un púlpito. Y antes de que se me haga esto más largo, solamente para cerrar ahí es, conoce tu cuerpo, conoce sobre ti, no le tengas miedo a tu naturaleza humana, eres humano. Cristo fue humano y nunca negó su carne. Como siempre te lo digo, te hablo desde mi lente. Si te sirve, quédatelo, mastícalo y lo demás deséchalo. Te deseo lo mejor. Chao.